¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu felicidad nunca fue realmente tuya? Como si, por más que intentaras, siempre hubiera algo o alguien diciéndote que tu alegría no estaba permitida. Yo viví eso toda mi vida. Y un día, todo explotó. Yo, Carmen, la buena hija, la hermana que siempre se dio. La persona que puso a todos antes que a sí misma, hasta el día en que mi propia familia me dijo que mi felicidad ya no tenía lugar. Pero yo no lo sabía, esto estaba a punto de cambiar. Crecí escuchando que la familia era lo más importante. Decían que, como buena hija, siempre debía poner a los demás primero, sacrificar mis deseos por el bien de los demás. Pero algo comenzó a cambiar cuando fui a la casa de mis padres. Un simple almuerzo de sábado se transformó en el momento en que todo se vino abajo. Lo que no sabía era que, en ese día, mi familia me pondría contra la pared y me haría darme cuenta de algo que no quería ver. El precio de mi felicidad nunca fue tan alto como en ese momento. Cuando entré en la cocina, ellos estaban ahí, todos, mis padres, mi hermana y ese silencio pesado en el aire. Algo no estaba bien. Algo estaba a punto de suceder. Era un sábado común, pero no para mí. Estaba exhausta después de una larga semana de trabajo. Y cuando entré en la casa de mis padres, algo me incomodó. La atmósfera era diferente. No había risas ni esa alegría habitual cuando la familia se reúne. Todos estaban sentados. Pero lo que más me llamó la atención fue la mirada vacía de mi madre y el rostro serio de mi padre. Su presencia parecía inmensa, como si me estuvieran observando, esperando algo. Algo que aún no comprendía. Hija, necesitamos hablar, dijo mi padre, con una voz más grave de lo normal. Nunca había oído ese tono de preocupación o reproche de él. Continuó, Carmen, has sido egoísta. Tu felicidad no puede estar por encima de la felicidad de nuestra familia. En ese momento, lo que dijo sonó como un eco distante, una frase sin sentido. ¿Egoísta? ¿Cómo era eso posible? Yo, que siempre había sido la hija que cedía, que siempre ponía las necesidades de los demás antes que las mías. Mi hermana, Isabel, me miró con esa mirada llena de juicio, el tipo de mirada a la que ya me había acostumbrado. Negó con la cabeza y dijo, te estás alejando de todos nosotros. Cada vez que intentas ser feliz, haces que nos sintamos menos importantes. Esas palabras me cortaron como una daga. No podía entender lo que estaba pasando. Como alguien que siempre se sacrificó, que siempre intentó hacer el bien para todos a su alrededor. ¿Podía ser acusada de egoísta? Como si mi felicidad fuera algo tan despreciable. Entonces, mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, agregó, Carmen, tienes que entender que ser feliz no puede significar abandonar a la familia. Tu felicidad no puede ser más importante que nuestra unión. Estaba en shock. Estaba intentando hacer lo que pensaba que era lo correcto, estaba intentando ser alguien, estaba buscando algo fuera de ese ciclo asfixiante. Sin embargo, ellos no veían eso como algo bueno. No podían ver que mi búsqueda de la felicidad no significaba que los amaba menos. Al contrario, era precisamente porque los amaba que estaba intentando ser feliz. No sé más en quién te has convertido. Hija, dijo mi padre, y esas palabras me atravesaron como veneno. Mi mente estaba a mil. ¿Cómo era posible? Yo estaba intentando ser quien era, intentando ser feliz, ¿y eso me hacía egoísta? Estás distante. Carmen, estás dejando de lado las cosas importantes. Tu familia te necesita. Siempre te hemos necesitado, dijo mi madre, con la voz temblorosa. Pero sus palabras, que normalmente serían reconfortantes, ahora sonaban como una prisión. La verdad comenzó a quedar clara para mí. Mi felicidad nunca fue prioridad para ellos. Lo que yo quería nunca fue lo suficientemente importante como para que me vieran como algo más que el papel que me asignaban. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Necesitaba salir de allí. Necesitaba espacio para respirar, para entender qué estaba sucediendo. Me levanté, con la cabeza dando vueltas y, sin decir una palabra, fui hacia la puerta. Fue entonces cuando mi hermana dijo, ¿vas a seguir huyendo de nosotros? ¿Eso es lo que quieres? ¿Huir de tu propia familia? No sabía qué responder. No sabía si estaba huyendo o simplemente intentando sobrevivir. Solo sabía que ya no quería seguir viviendo a la sombra de una expectativa que no era mía. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí el peso de un mundo sobre mis hombros. Pero, en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Algo dentro de mí me dijo que ya no podía seguir viviendo para agradar. Ya no podía seguir siendo la hija perfecta, la hermana que cede, la persona que pone la felicidad de los demás por encima de la mía. Era hora de buscar lo que realmente me hacía feliz, aunque eso significara enfrentar a mi propia familia. Salí de casa de mis padres con la mente a mil. Las palabras de ellos seguían resonando en mis oídos, cortando más profundamente con cada paso que daba. Pero, al mismo tiempo, había algo más surgiendo dentro de mí.
una mezcla de rabia y tal vez un poco de alivio. Sabía que esto no era solo una pelea familiar, era algo más profundo, más doloroso. Lo que acababa de descubrir sobre mi familia, sobre mí misma, no tenía vuelta atrás. Estaba en un punto sin retorno. Y ahora necesitaba entender qué hacer. Con todo esto, pasé los días siguientes entre el trabajo y mi propia casa, intentando mantenerme ocupada. Intentando no pensar en lo que había sucedido. Pero era imposible. El peso de esas palabras me seguía como una sombra. No era la prioridad de nadie. Mis padres no me veían como alguien que tenía derecho a ser feliz, solo como una función, como una pieza en el juego familiar. Y mi hermana, Isabel, nunca me dejaría ser quien realmente era, porque para ella yo siempre sería la buena hija, la que nunca cuestionaba, la que siempre aceptaba. Esto era más de lo que podía soportar. Era como si hubiera vivido toda mi vida tratando de ser quien ellos querían que fuera, no quien realmente era. Cada paso, cada decisión, siempre estaba basada en sus expectativas. Desde pequeña, cuando me destacaba en la escuela o en alguna actividad, el orgullo en los ojos de mi madre parecía llenar un vacío dentro de mí, como si fuera una extensión de un ideal. Y aún en los momentos en que intenté ser solo yo misma, había algo allí, como una sombra, que me decía que debía ajustarme a ese molde. Estaba rodeada por esa expectativa. Vivía para ella, decidí que necesitaba tiempo. Un espacio para entender qué me estaba pasando. Entonces, para escapar de la presión, me inscribí en un curso de arte que siempre quise hacer, pero nunca tuve el valor. Era algo simple, sin grandes expectativas, pero que me daba la sensación de estar haciendo algo por mí misma. Algo que no era para agradar a nadie. Ni siquiera a mi familia. Algo solo para mí. Y fue en ese curso donde conocí a Leo. No era, como los hombres que solía conocer, no era el tipo de persona que imaginaba al lado de alguien como yo, pero había algo en el que me atraía. Él no me conocía como la hija que siempre agradaba a los demás, ni como la hermana que siempre cedía. Me vio simplemente como una persona con pensamientos y sentimientos propios. No traté de ser perfecta ante él. Al contrario, me sentí a gusto siendo quien realmente era. Y esa sensación fue aterradora y liberadora al mismo tiempo. Leo no tenía prisa. No me presionaba a ser nada más de lo que ya era. Nunca necesité justificarme ante él, y con eso comencé a entender cuánto me estaba perdiendo. Cada vez que pasábamos más tiempo juntos, cada conversación, cada risa, sentía que me estaba reconectando conmigo misma. Él me hacía sentir que mi felicidad no dependía de la aprobación de nadie. Era la primera vez en la vida que sentía que estaba siendo escuchada y amada solo por ser yo misma, sin adornos, sin expectativas. Pero, al mismo tiempo, cada momento que pasaba con él, cada conversación, cada risa compartida, me traía una culpa creciente. No estaba en paz con mi familia. No sabía cómo contarles que estaba empezando a vivir para mí misma. ¿Qué pensarían ellos? ¿Qué diría mi madre si supiera que estaba saliendo con alguien que no conocía? ¿Alguien que no era aprobado por ella? Cada paso hacia mi felicidad se sentía como una traición. Comencé a perderme en pensamientos. Estaba siendo egoísta por buscar algo fuera de lo que mi familia siempre quiso de mí. Pero, al mismo tiempo, sabía que esa no era la vida que deseaba. Ya no podía ser la hija perfecta, la hermana que calla. Mi felicidad no debía ser determinada por ellos, y la culpa se intensificó cuando, una semana después, mi madre me llamó. Su voz estaba tensa, casi urgente. Carmen, necesitamos hablar. Isabel está preocupada por ti. No entendemos tu actitud de alejarte de todos. Te estás convirtiendo en una extraña para nuestra familia. Esas palabras fueron como una cuchillada en mi pecho. Sabía que, por más que lo intentara, nunca sería la hija que ellos querían. Sabía que ya no me encajaba en la imagen perfecta que mi familia tenía de mí. Traté de explicarle a mi madre que necesitaba espacio, que estaba buscando algo que fuera solo mío, pero sus palabras siempre volvían a un único punto: estás alejando a la familia. Y eso no puede ser así. El peso de sus palabras me aplastaba. Ella lo decía con un tono que, en lugar de pedir explicaciones, me acusaba de ser la causante del dolor de la familia. El hecho de que yo quisiera algo para mí, algo que no estuviera bajo su aprobación, me convertía en una traidora. Mi pecho se apretaba cada vez más. El dolor de la culpa mezclado con la rabia comenzaba a consumirme por dentro. ¿Cómo podía ser tan malo querer un poco de felicidad solo para mí? Estaba dividida. El miedo de perder a mi familia me consumía, pero al mismo tiempo, la sensación de estar tomando la decisión correcta, de estar finalmente siendo quien debía ser, me daba una fuerza que no sabía que tenía. Pero el dolor de ver a mi madre culpándome por seguir mi camino, el dolor de ver a mi hermana acusándome de egoísmo, me estaba matando por dentro. ¿Cómo podría elegir mi felicidad, sabiendo que eso significaba poner distancia entre mí y aquellos que más amaba? Fue en ese momento cuando mi hermana me buscó.
No había hablado mucho con ella desde nuestro último encuentro, pero ahora apareció de forma inesperada. Y lo que me dijo me dejó sin palabras. Carmen, necesitas ayuda. Ya no soporto verte alejarte de todos nosotros. No es así como funciona la familia. No puedes simplemente seguir adelante. Esas palabras me golpearon de lleno. ¿Estaba en lo cierto? Realmente me estaba alejando demasiado. ¿Estaba haciendo lo correcto al buscar mi propia felicidad o solo estaba siendo egoísta, como dijeron ella y mi madre? Empecé a ver mi vida bajo una nueva óptica, pero al mismo tiempo. Las presiones externas me asfixiaban. El miedo a perder a mi familia comenzaba a tomar el control. Y fue entonces cuando decidí que debía enfrentar todo eso de frente. Ya no podía seguir huyendo, pero ¿cómo enfrentaría a mi propia familia sin perder lo que quedaba de mi identidad? Y lo más importante, ¿cómo elegiría mi felicidad sin destruir todo a mi alrededor? Sabía que ya no podía seguir viviendo con esa duda. Estaba dividida entre la familia, que siempre me controló, y la libertad que, finalmente, comenzaba a entender que merecía. Pero lo que me hizo tomar la decisión de enfrentarlos no fue solo la rabia o el cansancio de la presión, sino el dolor que sentía al ser siempre la persona que cedía. El reflejo de eso me corroía por dentro. Ya no sabía quién era sin esa constante adaptación. Y lo peor, no sabía cómo salir de este ciclo sin herir a las personas que más amaba. Pasé noches sin dormir, pensando en la mejor forma de manejar todo esto, y cuanto más pensaba, más sentía que, si no actuaba pronto, mi vida entera estaría definida por eso. Ya no quería ser la buena hija. No quería ser la hermana que siempre cedía. Quería ser alguien por mí misma, alguien que no tuviera que pedir disculpas por buscar su propia felicidad. Fue entonces cuando decidí que iba a enfrentarlos. No sabía exactamente cómo iba a suceder, pero sabía que tenía que hacerlo de una vez por todas. Ya no podía vivir a la sombra de las expectativas de mi familia. Así que decidí dar el paso más difícil de mi vida. Iría a casa de mis padres y enfrentaría a mi madre, a mi padre y a mi hermana. Y sabía que algo se rompería, pero, al mismo tiempo, sabía que solo así podría liberarme de una vez por todas. Ese domingo parecía ser como cualquier otro. Fui a casa de mis padres, con el corazón apretado, pero decidido. Las palabras de mi madre y mi hermana aún resonaban en mi mente. Ellas estaban haciendo todo lo posible por atraparme en ese lugar. En ese rol, yo era una buena hija, pero la buena hija no podía ser feliz. Cuando entré en la casa, sentí un peso en el aire. Estaban allí, en la sala, como si me esperaran. Mi madre estaba sentada en el sofá, mirándome con esa mirada de quien sabía que algo estaba por suceder, pero no sabía qué. Mi padre estaba de pie, como si estuviera listo para actuar, pero lo que más me inquietaba era mi hermana, Isabel, que no dejaba de mirarme. Carmen, ¿qué te pasa? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué pasó con esa chica que siempre se preocupaba por la familia?, preguntó mi madre, su voz cargada de amargura. Sabía que ya no me veía como una persona, sino como un papel que ella había creado. Sabía que estaba a punto de ser acusada de ser la culpable del dolor de la familia. Respiré hondo. Sabía que, al hablar, nada sería igual. Mamá, papá. Isabel, necesito ser honesta con ustedes. No puedo seguir viviendo para agradar a todos. Tengo sentimientos, tengo deseos, y necesito vivir mi vida de acuerdo con eso. Ya no puedo ser la hija que ustedes quieren que sea. Ya no puedo ser la hermana que siempre cede. Mis palabras salieron de manera áspera, como si finalmente el peso de todo lo que había estado tragando durante años hubiera encontrado una salida. Podía ver sus rostros, la sorpresa, el shock. No estaban preparados para eso, pero al mismo tiempo, yo tampoco estaba preparada para lo que venía. La reacción de ellos fue como un golpe en el estómago. Nos estás abandonando, Carmen, dijo mi hermana con un tono acusatorio. Como si me estuviera acusando de un crimen terrible. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes tirar todo lo que construimos por la borda? Todo lo que hemos hecho por ti. La miré. Era la misma hermana que, toda mi vida, se ponía en primer lugar. La misma hermana que, aunque no tuviera sentido, intentaba infiltrarse en mis elecciones y en mis amistades. Y ahora, ella me acusaba de egoísmo. Isabel. Nunca quise hacerte daño. Siempre estuve aquí, haciendo todo para agradarte, pero ya no puedo vivir a tu sombra. Ya no puedo vivir de acuerdo con tus expectativas. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser quien soy. Ella me miró con rabia, pero también con una tristeza que no podía explicar. Y fue en esa mirada que me di cuenta de que ella no solo estaba preocupada por mí, estaba asustada de perder el control sobre mí. Temía que, al buscar mi felicidad, la dejara atrás, y fue en ese momento que la conversación escaló. Mi padre, normalmente tan controlado, se acercó a mí con los ojos fijos, como si estuviera listo para darme un ultimátum. Vas a destruir nuestra familia. Carmen, te estás alejando de todos nosotros.
Sabes cuánto te amamos y, al mismo tiempo, nos estás dejando atrás. Esas palabras me cortaron como cuchillos. Sabía que esto no se trataba de mí, sino de lo que ellos esperaban que yo fuera. Estaba rompiendo una imagen construida durante años. Una imagen que nunca fue mía. Ya no quería seguir siendo esa hija que siempre cedía, esa hermana que siempre daba el brazo a torcer. Sabía que, para ser feliz, necesitaba ser sincera conmigo misma. Aunque eso significara herir a los que más amaba. La verdad es que nunca fui la persona que ustedes querían que fuera. Tengo sentimientos, tengo una vida que no está atrapada en esas expectativas. Y si eso significa alejarme de ustedes, entonces será eso lo que haga. Necesito ser yo misma. Y no lo que ustedes esperan. El silencio que siguió fue profundo, doloroso. Ellos estaban en shock y yo, por primera vez, sentía que mi voz estaba siendo escuchada, que mis decisiones ya no estaban siendo ignoradas. Pero sabía que esta era una batalla difícil, no solo porque estaba enfrentando a mi familia, sino porque también estaba enfrentando mis propias creencias. Lo que estaba haciendo era doloroso, pero, en ese momento, supe que era lo único correcto que podía hacer. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me miró y dijo: «Nunca quise que te alejaras, Carmen. Solo quería que fueras feliz con nosotros, pero ahora veo que tienes razón. Tal vez fui yo quien te atrapó». Esas palabras, aunque dolorosas, fueron como una llave que comenzó a abrir una puerta que pensaba que estaba cerrada. Tal vez, por primera vez, mi madre veía lo que estaba pasando. Tal vez ella veía que mi felicidad ya no dependía de ella, sino de mí misma. Después del enfrentamiento, los días siguientes parecieron una mezcla de alivio y soledad. Sabía que había tomado la decisión correcta. Pero el precio de mi elección comenzaba a volverse más claro. Cuando decides romper con lo que siempre has conocido, hay una sensación de pérdida que no puedes evitar. El dolor de decepcionar a quienes más amas, de ver la destrucción de las expectativas que ellos habían depositado en ti, no es algo que desaparezca de la noche a la mañana. Pero, al mismo tiempo, sentía algo más profundo dentro de mí. Libertad. Por primera vez en mi vida, me sentía como una persona completa y no solo un papel que debía cumplir. Mi relación con mi madre, que siempre había sido la más importante para mí, se volvió difícil. Sabía que ella se sentía traicionada, que me veía como alguien que había roto algo precioso. Pero, al mismo tiempo, me daba cuenta de que ella también comenzaba a entender lo que yo estaba tratando de hacer. El problema es que, para ella, el amor siempre significó sacrificio, siempre significó ceder. Para mí, el amor tenía que ser más que eso. El amor tenía que ser libertad. Ya no podía vivir para agradar. Algunos días después, mi madre me llamó, y su tono, que antes estaba lleno de rabia y amargura, ahora sonaba más suave. «Carmen, necesitamos hablar. Sé que estás haciendo lo que crees que es correcto, pero no puedo dejar de sentir que estoy perdiendo a mi hija». Respiré hondo, no sabía qué responder. Había un peso en sus palabras que no podía ignorar. No quería herirla, pero sabía que no podía volver atrás. La conversación no fue fácil. Ella intentó entender, pero, al mismo tiempo, intentaba convencerme de que estaba equivocada. «Siempre has sido tan fuerte, Carmen. Te crié para ser esta persona. Ahora te estás alejando. Y no sé qué hacer con esto». No sabía qué responder. Quería explicarle cuánto amaba a mi madre, cuánto ella siempre había sido una parte fundamental de mi vida, pero, al mismo tiempo, sabía que eso nunca cambiaría el hecho de que necesitaba ser quien realmente era. Cuando colgué el teléfono, me quedé sola con mis pensamientos. El vacío en el pecho era grande, pero el peso de la culpa comenzaba a disminuir. Sabía que estaba haciendo algo por mí, pero el dolor aún estaba ahí. La sensación de pérdida era fuerte. Más fuerte de lo que imaginaba. Pero, de alguna manera, también comenzaba a entender que perder algo no significaba necesariamente perder todo. La distancia que había creado entre mi familia, especialmente mi madre, me dejó vulnerable. Por más que me hubiera liberado de sus expectativas, no podía evitar la sensación de que estaba perdiendo algo que nunca podría recuperar. Sabía que las cosas nunca serían como antes. Pero no sabía hasta qué punto las cosas podrían ser reparadas. Mientras tanto, la relación con mi hermana, Isabel, no mejoraba. Ella me evitaba, no sabía qué decir. La última vez que hablamos, me dijo, con un tono frío, que había tomado la decisión correcta para mi vida. Pero que no me entendería. Ella no podía perdonarme por poner mi felicidad antes que la familia. Y eso dolía más de lo que quería admitir. Sentía una enorme nostalgia por esa conexión que un día tuvimos. Pero sabía que no podía volver atrás. Comencé a entender que no se trataba solo de romper con mi familia, sino de romper con una versión de mí misma que ellos habían creado. Comenzaba a reconocerme, pero este descubrimiento no era fácil. Cada paso me alejaba más de lo que conocía, y al mismo tiempo me acercaba más a algo que nunca había sabido que existía dentro de mí,
no se trataba de querer estar lejos de mi familia, sino de permitirme ser quien realmente era, sin miedo a ser rechazada. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Por más que quisiera arreglar las cosas, por más que quisiera que mi familia me aceptara tal como soy, no podía esperar que eso sucediera de la noche a la mañana. No era algo que pudiera forzar. Y, al mismo tiempo, comencé a darme cuenta de que las personas que realmente me amaban, aquellas que me veían como realmente soy, sin máscaras ni expectativas, aparecerían. Y aparecieron Leo, que parecía convertirse en una presencia constante en mi vida. Me dio el apoyo que necesitaba. En ese momento, él nunca me presionó, nunca me hizo sentir que debía cambiar para agradarle. Él fue el reflejo de la libertad que yo buscaba, y fue con él que pasé los días siguientes permitiéndome entender lo que realmente significaba ser feliz. Sin depender de la aprobación de nadie, sabía que no sería fácil. El cambio que estaba viviendo era doloroso, tanto interna como externamente. Cuando mi madre me llamó de nuevo, me di cuenta de que la distancia emocional entre nosotras era aún mayor. Trataba de ser amable, pero ella me veía como una extraña. En el fondo, lo que no entendía era que mi lucha no era contra ella, sino contra el papel que me había obligado a desempeñar durante tanto tiempo. No la estaba dejando atrás. Solo me estaba permitiendo vivir sin las expectativas que me apresaban. Poco a poco, comencé a reconectarme conmigo misma. Empecé a dedicarme al curso de arte, a escribir, a entender lo que realmente hacía latir mi corazón. Comenzaba a encontrar mi voz, una voz que nunca había tenido permiso de usar. No era fácil. Y los días solitarios aún eran difíciles. Pero, poco a poco, comencé a darme cuenta de que la verdadera felicidad no venía de la aprobación de los demás, sino de mí misma. Ya no necesitaba más su permiso para ser feliz. Solo necesitaba ser yo misma y, lo más importante, comencé a darme el derecho de ser feliz por mí misma, sin sentirme culpable por ello. Y con eso, sentí una paz interna que nunca había experimentado antes. Todavía no sabía lo que el futuro me deparaba. Las cosas con mi familia estaban lejos de resolverse. Y sabía que aún quedaba mucho por delante. Pero, al menos, en ese momento, sabía que estaba en el camino correcto. El enfrentamiento no había terminado, pero el primer paso hacia mi libertad ya estaba dado. Si llegaste hasta aquí, tal vez hayas visto algo de ti mismo en algún momento de mi historia. Tal vez reconozcas ese sentimiento de caminar sobre cáscaras de huevo dentro de tu propia casa. O sepas lo que duele dudar de tus propios recuerdos, debido a las palabras de quienes deberían haberte protegido. Durante mucho tiempo pensé que era debilidad no poder lidiar con Isabel, que era mi obligación salvar nuestra relación. O fingir que nada había pasado. Hoy, veo que aceptar el propio dolor es un acto de coraje y que pedir ayuda es aún más valiente. Aprendí de la manera más difícil que la mayor prisión que podemos construir es nuestra propia obediencia a lo que los demás esperan de nosotros. Durante años, fui prisionera de una imagen que mi familia creó para mí y esa imagen no tenía espacio para quien realmente soy. Pasé mi vida tratando de ser la hija perfecta, la hermana ideal, la persona que siempre sacrificaba sus propios sueños para mantener la paz y la armonía. Pero, cuando tomé la decisión de ser quien realmente soy, la paz fue reemplazada por el dolor. Y, aún así, me di cuenta de que ese dolor era necesario. En lo más profundo, sabía que vivir para agradar a los demás, a cualquier costo, no era vivir, era solo existir. Me estaba pagando para mantener felices a los demás. Pero, yo no era feliz, y cuando el dolor de ser yo misma se volvió más grande que el dolor de ceder, fue cuando realmente entendí lo que significaba vivir. Después del enfrentamiento, mi relación con mi familia cambió y no de la manera que esperaba. Mi madre, a pesar de acusarme de egoísta, comenzó a verme de una forma diferente. También había un dolor en ella, un dolor por verme finalmente rompiendo el molde que ella había impuesto. Pero, al mismo tiempo, ella comenzó a cuestionar si todo lo que había hecho realmente estaba bien. La transformación no fue instantánea, pero fue el comienzo de algo que sabía que no podría ser retrasado más: la aceptación mutua. Con mi hermana, Isabel, las cosas aún estaban tensas. Sabía que ella no me entendía, pero también sabía que, en el fondo, tenía miedo. Miedo de que, al liberarme, ella quedara atrás. Miedo de perder la conexión que siempre tuvo conmigo. No sabía lo que el futuro nos deparaba, pero la sensación de que la distancia entre nosotras era inevitable me dolía. Al mismo tiempo, ya no podía vivir para agradarle. Necesitaba ser feliz por mí misma. Lo más difícil fue entender que no podía controlar cómo mi familia reaccionaría a mi cambio. Durante mucho tiempo, traté de ser la hija que todos esperaban. Pero me di cuenta de que, al hacer eso, me estaba negando. No bastaba con ser suficiente para los demás.
necesitaba ser suficiente para mí misma. Lo que más me enseñó este viaje fue que el perdón que más necesitaba era el mío propio. Perdonarme por haber estado tanto tiempo en un lugar que no me pertenecía. Por haber dejado que los demás moldearan mis decisiones. Por haber permitido que las expectativas de mi familia determinaran quién debía ser hoy. Mi relación con mi madre está en un lugar más honesto. No es perfecta, pero hay más comprensión. Ella ha estado esforzándose por entender mis elecciones y, lo más importante, me ha respetado tal como soy. Ya no estamos en esos viejos patrones. Pero tenemos un nuevo tipo de respeto y eso, para mí, ya es un gran avance. Leo, por su parte, se ha convertido en una persona importante en mi vida. Pero no porque él fuera la respuesta a todos mis problemas. Él me ayudó a ver que la verdadera felicidad no viene de una relación perfecta, sino de estar en paz conmigo misma. Aprendí a amarme de una manera que nunca imaginé posible, y cuando aprendes eso, todo lo que está a tu alrededor comienza a ajustarse. Y, sobre mi familia, lo que puedo decir es que el proceso de cambio nunca es fácil. Cambiamos, sí, pero las cicatrices aún están allí. Son parte de lo que nos hace quienes somos. No sé si alguna vez volveré a ser la persona que todos esperaban. Pero ahora sé que eso no es lo que importa. Lo que importa es que, por primera vez, estoy viviendo por mí misma, y eso es más de lo que jamás podría haber imaginado. A veces, es necesario perderse para encontrarse. Me perdí en medio de las expectativas y miedos de los demás. Pero fue solo cuando comencé a alejarme de esas expectativas que finalmente encontré mi verdadero ser. Y hoy sé que, por más doloroso que haya sido el camino, fue ese el único que me llevó a la libertad. Sé que muchas personas enfrentan el mismo dilema. Muchas sienten la presión de agradar, de ser quienes los demás quieren que sean. Pero lo que aprendí es que, cuando empiezas a vivir para los demás, pierdes tu esencia. Pierdes quien realmente eres. Así que, si estás allí, mirando, sintiendo que estás viviendo a la sombra de las expectativas de otros, te invito a reflexionar. ¿Realmente estás siendo tú mismo? ¿O solo estás tratando de agradar a los demás? Si te has identificado con mi historia, si ya has pasado por algo similar, cuéntame en los comentarios. ¿Cómo lidias con las expectativas de los demás? ¿Alguna vez tuviste el coraje de ser quien realmente eres? Aunque eso significara enfrentar a tu familia, me encantaría saber tu opinión y escuchar tu historia. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte. Cada semana comparto historias como esta, lecciones de vida y reflexiones que pueden ayudarte a encontrar tu propio camino. No estás solo en este viaje. Y juntos podemos aprender y crecer. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Espero que, de alguna manera, haya tocado tu corazón y te haya ayudado a ver tu propia vida desde una nueva perspectiva. Créeme, lo mejor está por venir. Y la verdadera libertad comienza cuando aprendes a ser quien realmente eres.